Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a tener nuestra charla de formación. Hoy día vamos a abordar un tema que siempre es bueno conocer, pero quiero aclarar que no es la verdad más importante de nuestra fe. La verdad más importante de nuestra fe es que Dios es Trinidad. Lo más importante es hablar de Dios, pero también hay que hablar del diablo, nuestro enemigo. Vamos a tener esta charla de una manera muy sintética. Espero que tengan al lado su tacita con manzanilla para que se relajen un poco. Voy a enseñar aquello que la iglesia nos remarca sobre el diablo y trataré de ser lo más sintético posible, lo más claro posible. Al final terminaremos con una oración a San Miguel Arcángel y una pequeña oración de liberación, tal como está en el ritual de exorcismos, donde hay oraciones que un sacerdote puede hacer para ayudar a los fieles a que sean protegidos contra los ataques del diablo. Antes de empezar esta charla, como siempre debemos hacer antes de realizar cualquier acción, nos ponemos en la presencia de Dios, es decir, rezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos proteges, porque tú nos cubres con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Jesús, porque tú has vencido al maligno. Te damos gracias, Jesús, porque has dado a la iglesia todos los medios para que estemos protegidos de los engaños del diablo. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos dejas. Gracias porque tú nos cubres con tu sangre preciosa. Gracias porque nos has dado a la Virgen María como protectora, como abogada, como auxilio. Por eso a la Virgen le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar del diablo. Enfatizo que lo más importante en nuestra fe no es el diablo, lo más importante es Dios, ese Dios que es amor, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se ha hecho hombre, se llama Jesucristo, y Jesús ha vencido al maligno. Empecemos pues la charla. Relájense. Si ocurren cosas raras, no se preocupen. No quiero meterles miedo, pero siempre que doy una charla sobre el diablo, algo pasa. Así que tranquilos, el Señor está con nosotros. Así que relájense y atiendan. Vamos a empezar la charla. El diablo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:17. Jesús ha vencido a Satanás. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Queridos hermanos, voy a empezar con una enseñanza que es central. Cristo ha vencido al diablo. Pero misteriosamente Dios permite la acción del diablo en la historia de los hombres, sabiendo que al final el triunfo siempre será de Cristo y de los que están con Cristo. ¿Cómo vamos a estructurar esta charla? Vamos a hablar de los nombres que tiene el maligno,
las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas del magisterio, las enseñanzas de los santos y cómo actúa el diablo. No debemos tener miedo al diablo. Los santos no han tenido miedo al diablo. En la vida de Santo Domingo de Guzmán se cuenta que estaba rezando en un templo, era de noche, estaba con una antorcha prendida, estaba leyendo la escritura, en ese entonces no había luz eléctrica, y comenzó a escuchar unos aullidos. Santo Domingo de Guzmán gritó: ¿quién es? Y se escuchó una voz: soy el diablo, y era verdad. Y entonces Santo Domingo de Guzmán le dice: si eres el diablo, ven para acá y cógeme la antorcha para que lea mejor. Queridos hermanos, los santos no han tenido miedo al diablo. Si estás con Cristo, noqueas al maligno, como quina malpartida noqueaba a sus rivales. ¿Qué nombre recibe el maligno? Diablo, Satanás, demonio, Belial, Belcebú, dragón infernal, serpiente antigua. También se le llama Lucifer. Pero estos son los nombres más bíblicos: Diablo, Satanás, demonio, Belial, Belcebú, dragón infernal, serpiente antigua. Ahora vamos a señalar qué significan estos nombres. Diablo viene del griego diabolos, el que divide. El diablo es el que divide. Ahí donde hay división, ahí hay una huella diabólica. Ahí donde hay peleas, ahí donde hay conflictos, ahí donde hay odios, hay una huella diabólica. Si nosotros nos llamamos cristianos, más bien forjamos la unidad. ¿Qué significa diablo? Diabolos, el que divide. Satanás, Satán, adversario, enemigo. ¿Quién es nuestro adversario? El maligno. ¿Quién es nuestro enemigo? El maligno. Belial, perverso. ¿Quién es el ser más perverso? El maligno, el diablo, Satanás. ¿Qué significa Belial? Perverso. Belcebú, señor de las moscas. Yo les pregunto, ahí donde hay porquerías, ¿qué insectos aparecen? Las moscas. Ahí donde está la porquería, ahí está el diablo. Hermanos, no nos metamos en la porquería. Desgraciadamente hoy en día, cuánta porquería, cuánta inmoralidad, cuánta corrupción. ¿Qué significa Belcebú? Señor de las moscas. Ahí donde hay porquería, ahí está el diablo, Satanás, Belial. Demonio, daimon, en griego, genio, inteligente. El demonio es inteligente. Si ahorita nosotros hacemos un examen de catecismo, el diablo saca 20. Es muy inteligente. El diablo es muy inteligente. Es mucho más inteligente que nosotros, pero su inteligencia está torcida. Es inteligente para el mal. Es astuto. Nosotros no debemos ser astutos, debemos ser audaces. También el maligno tiene como nombre dragón infernal, serpiente antigua. Si ustedes leen Apocalipsis 12:9, ahí se le llama así al diablo, Satanás, Belial, Belcebú, demonio. En mis 16 años de sacerdote, nunca he bautizado a un niño con estos nombres. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar que se llame Diablo, Satanás, Belial, Belcebú, demonio, dragón infernal, serpiente antigua? ¿Alguno se llama Diablo? Nadie quiere ser llamado Diablo. Sin embargo, ¿cuántas veces, hermanos, caemos en la estrategia del maligno? Desconfiamos de Dios, desconfiamos de la misericordia de Dios, nos metemos
por el camino de la mentira. Por eso es importante hacer examen de conciencia y detectar en nuestra vida aquello que no le gusta a Jesús. Por lo tanto, aquí tenemos ya los nombres del maligno. Diablo, el que divide; Satanás, adversario, enemigo; Belial, perverso; Belcebú, señor de las moscas; demonio, genio; dragón infernal, serpiente antigua. Nadie quiere llamarse así. Por cierto, yo conocí a un ingeniero que se llamaba Hitler y su apellido paterno era Guerra. Hitler Guerra, imagínense ustedes. Hay que poner nombres cristianos y con eso ya estoy diciendo bastante. ¿Quién es el diablo? Es un ángel caído. Dios creó ángeles, un grupo de ellos usaron mal su libertad y eligieron vivir separados por siempre de Dios. Por lo tanto, Dios no creó demonios, Dios creó ángeles. Un grupo de ellos usaron mal su libertad. ¿Y qué pasó? Pasó que decidieron ellos mismos, usando mal un don que habían recibido de Dios, vivir alejados de Dios por toda la eternidad. El demonio ya no se va a convertir, porque es propio de la naturaleza angélica tomar decisiones para siempre. Los demonios son ángeles pervertidos y pervertidores. El demonio está pervertido. En él no hay bien, solo hay mal. Y lo peor de todo es que difunde el mal. Ahí donde se difunde el mal, ten la seguridad que hay una presencia diabólica. Los demonios son ángeles pervertidos y pervertidores. Me están diciendo que hemos llegado a 666 asistentes. No se pongan nerviosos, ojalá que no se quede en ese número. Ahorita creo que ya se pasó. El número de la bestia, 666. Ya les he contado que en la uni había un estudiante que siempre lo jalaban, siempre salía desaprobado, y le habían puesto como apodo, yo no por si acaso, el 667, se pasaba de bestia. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el diablo? Es el tentador por excelencia. Su ámbito es el infierno. Jesús lo ha vencido, es el padre de la mentira. Todo esto está en la Biblia. Quien niega la existencia del diablo está yendo en contra de la palabra de Dios. Toda la Biblia nos habla de la existencia del maligno, pero toda la Biblia también nos dice que Dios es más que el maligno. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Génesis 3:1. La serpiente aquí es un símbolo del maligno. En Génesis usa mucho los símbolos. Y aquí aparece el maligno como astuto, como tentador. El diablo es el tentador. El diablo quiso tentar a Jesús, pero Jesús rechazó las mentiras del diablo. Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Queridos hermanos, Jesús ha vencido a Satanás. Jesús no se dejó engañar por las mentiras de Satanás. Satanás es el tentador. Tentó hasta a Jesucristo. Todos somos tentados. Pero si estamos con Cristo, vamos a vencer al maligno. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del infierno, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Fíjense, ¿cuál es el ámbito de los ángeles que pecaron? El infierno. Por eso cuando alguien dice que el infierno está vacío, está equivocado. Por lo menos están los demonios. El ámbito de los demonios es el infierno.
Se cuenta que un señor fue a visitar a su suegra, tocó la puerta, salió la suegra y le dice, qué sorpresa, yerno, ¿por qué has venido a visitarme? ¿Por qué has venido a verme? Y este señor le dice, he venido a verme porque su hija me mandó al diablo. Por si acaso, todas las suegras son santas, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo con ese chiste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es el ámbito del diablo, de los demonios? El infierno. Y la esencia del infierno es que por toda la eternidad no hay comunión con Dios. Ahora, la Biblia no nos dice cuál fue el pecado de los demonios, no se sabe. Lo que nos dice la Biblia es que hubo un grupo de ángeles que pecaron y decidieron vivir alejados de Dios. Y por eso se abrió ese ámbito para ellos, que es el infierno. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Queridos hermanos, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Fíjense, Jesús se ha manifestado para derrotar al maligno. Jesús ha vencido al maligno. Este texto es muy animante. Primera de Juan 3:8. Por eso deberíamos aprenderlo de memoria. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al maligno. Y si nosotros estamos con Cristo, vencemos al maligno. Por eso lo que quiere el maligno es que no estemos con Cristo. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo 8:16, expulsó a los espíritus inmundos con una palabra. Qué importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Por eso hay que familiarizarnos con la palabra de Dios. Jesús con su palabra expulsaba a los espíritus inmundos, a los demonios. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Marcos 9:25-26. Nuestro Señor Jesucristo es el exorcista con mayúsculas. Jesús expulsó a los demonios, en este caso concreto a un demonio sordo y mudo. El demonio nos hace sordos y mudos. ¿Por qué nos hace sordos y mudos? Nos hace sordos porque nos cierra el oído para que no escuchemos la palabra de Dios, para que no escuchemos consejos, para que no escuchemos correcciones fraternas. Y el demonio nos hace mudos, nos cierra la boca para que no recemos, nos cierra la boca para que no defendamos la vida, no defendamos el matrimonio, no defendamos la familia, nos cierra la boca para que no hagamos apostolado, nos cierra la boca para que no aconsejemos bien a una persona. Pidámosle en este momento a Jesús que nos libere del demonio sordo y mudo. Hay que abrir el oído a la palabra de Dios, hay que abrir la boca para hablar de Dios a los demás. Jesús dice, este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Quiere decir que Dios los creó en la verdad. Dios creó ángeles. Pero un grupo de ángeles no se mantuvieron en la verdad, prefirieron vivir en la mentira. Dice Jesús, porque no hay verdad en el maligno. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Hermanos, Pinocho es ñato al lado del diablo.
El diablo es el padre de la mentira. Es el más mentiroso. Y la gran mentira que difunde es que no existe. Esa es la gran mentira que difunde el diablo, que no existe. Y muchos caen en su juego. Muchas personas dicen, no, el diablo no existe, eso es cuento chino. Es invento de los curitas para meter miedo a la gente. Queridos hermanos, la palabra de Dios habla de la existencia del maligno. Vamos con este texto que también a mí me gusta mucho. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8, 9. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. San Agustín decía que el diablo es como un perro que está encadenado, perro rabioso. Cristo lo ha encadenado. Ahora, si tú te acercas, el perro te destroza. Si tú te acercas, el perro rabioso te va a morder. Por eso no hay que acercarnos a los ámbitos de pecado. Si una persona se pone en ocasión de pecado, ya está pecando. Tenemos que ser prudentes. La prudencia es un arma poderosa contra el diablo. El diablo es especialista en susurrarte, no pasa nada. Mira esa película, hay escenas, pero no pasa nada. Si eres un hombre casado, te va a susurrar, lleva a tu secretaria todos los días en tu carro a dejarla en su casa, no pasa nada. A un sacerdote le va a susurrar, deja de rezar, hay mucho que hacer, no pasa nada. Hermanos, eso es propio del diablo. Meternos la idea de no pasa nada. Hay que ser prudentes. No nos acerquemos a este perro rabioso que está encadenado. Cristo lo ha encadenado, pero está todavía con cierto poder. Misteriosamente Dios permite cierto poder. Había un domador muy bueno de tigres, le decían el audaz, porque metía su mano dentro de la boca de los tigres y era muy conocido como el audaz. Ahora le llaman el manco, porque un día un tigre cerró la boca. Hay que ser prudentes. No seamos como el audaz, que ahora le llaman el manco. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia sobre el diablo? La Iglesia enseña para nuestro bien. Cuando la Iglesia enseña un dogma, es para nuestro bien. La Iglesia nos dice que el diablo existe. Es dogma de fe que Dios creó ángeles y un grupo de ellos se hicieron demonios. Todo esto es dogma de fe. Que el diablo existe no es la opinión del padre Carlos Rosell, es un dogma de fe. Y es un dogma de fe que Dios creó ángeles y un grupo de ellos se hicieron demonios. ¿En qué concilio se enseñó dogmáticamente la existencia del diablo? En el concilio cuarto de Letrán del año 1215. La Iglesia tuvo que definir dogmáticamente la existencia del diablo porque aparecieron unas sectas que negaban la existencia del diablo. Entonces, en este concilio, el concilio cuarto de Letrán, la Iglesia enseñó que existe el diablo. Dijo, porque el diablo y demás demonios por Dios ciertamente fueron creados buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Dios creó ángeles. Dios no crea nada malo. Un grupo de esos ángeles ofendieron a Dios, cometieron un pecado. No sabemos qué pecado. No me voy a meter en ese tema. Es un tema especulativo, teológico, y muchos teólogos tienen sus teorías. Simplemente vamos a quedarnos con el dogma. El diablo existe, Dios creó ángeles, un grupo de ángeles se hicieron ellos mismos demonios.
Además del Concilio Cuarto de Letrán, ¿qué otros testimonios del magisterio tenemos sobre el diablo? Tenemos las enseñanzas de los papas. Qué importante es escuchar lo que dicen los papas. Los papas cuando hablan para confirmarnos en la fe. Y por eso es importante escuchar lo que dicen los papas. La presencia de Satanás en la historia de la humanidad aumenta en la misma medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Fíjense lo que dice San Juan Pablo II. La presencia de Satanás en la historia de la humanidad aumenta en la misma medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, ese espacio lo ocupa Satanás. Así de claro. Queridos hermanos, cuando le damos la espalda a Dios, Satanás se hace presente con toda su fuerza. Por eso, en las sociedades donde domina el relativismo, donde se propagan las inmoralidades, hay muchos casos de infestación diabólica, de obsesiones diabólicas, de posesiones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, todo cambia. Cuando nos alejamos de Dios, todo empeora. Algunos dicen Satanás no existe, pero Satanás existe, es el seductor, dice el Papa Francisco. Más claro ni el agua. Algunos dicen Satanás no existe, pero Satanás existe, es el seductor. No hay que tener miedo a Satanás. Les voy a contar una anécdota. Hace varios años atrás, fue el año 2014, en la Facultad de Teología, en lo que viene a ser la sala de charlas, donde entran más o menos 100 personas, di también este tema sobre el diablo. Se llenó, había gente hasta afuera. Estaba a tope, porque siempre que se habla del diablo, la gente tiene interés y viene mucha gente. Estaba a tope el salón, hasta afuera, tuvimos que poner sillas. Y entonces yo estaba dando la charla y dije con voz fuerte, ¡el diablo es nuestro enemigo! Y de repente se escuchó... Por supuesto la gente se asustó. Las señoras que estaban adelante comenzaron a temblar, volteaban. Tal cual les estoy contando. Cuando dije, ¡Satanás es nuestro enemigo!, se escuchó. Y yo seguí la charla, hacía mis bromas. Terminó la charla y se me acercó un señor con su hijito. El muchacho tiene un cierto retraso. Y me dijo, padrecito, perdóneme. ¿Por qué te voy a perdonar?, le dije. Padrecito, es que justo cuando usted dijo Satanás, mi hijito eructó, así eructa. Imagínense el eructo de ese muchachito. Pero asustó a todos los que estaban ahí. O sea que mi charla fue con efectos especiales. ¿Qué nos enseñan los santos sobre el diablo? Los santos nos enseñan a no tener miedo al maligno porque solo Dios es omnipotente. Si estamos con Cristo, vencemos al maligno. Pero no hay que dialogar con el diablo, es muy astuto. Todos los santos han sido claros. No hay que tener miedo al diablo. Si estamos con Cristo, vencemos. Pero también los santos han sido muy prudentes. No hay que dialogar con el diablo. Es muy astuto. Ya les he dicho de dónde viene demonio. Genio significa. El demonio, antiguo enemigo, es fuerte contra los que le dan oídos y débil contra los que le resisten. Si se cede a sus sugestiones, es formidable como un león y sale triunfante. Pero si se le resiste con prontitud y valentía, queda apabullado como una hormiga. Lo decía San Jerónimo. Hemos celebrado hace algunos días atrás la memoria de San Jerónimo, aquel que tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento del hebreo al latín, el Nuevo Testamento del griego al latín. San Jerónimo, el hombre que escuchaba la palabra de Dios.
Queridos hermanos, si tú resistes con prontitud y valentía al diablo, el diablo queda apabullado como una hormiga. Voy a ser más duro, como una cucaracha. Imagínate una cucaracha que se mete en un concurso de Wailash. ¿Cómo queda? En un concurso de Wailash. Así queda el diablo cuando nosotros resistimos, unidos a Cristo siempre, con prontitud y valentía, las mentiras del maligno. Así queda, como una cucaracha cuando se mete en un concurso de Wailash. Las almas carnales difícilmente se libran de su crueldad, pero las limpias de corazón y humildes pisotean su debilidad y siempre triunfan. San Jerónimo, porque el diablo tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad del diablo? Al diablo le molesta la humildad, porque es soberbio. Si somos humildes y limpios de corazón, hacemos temblar al maligno. Y para tener el corazón limpio y ser humildes, necesitamos de Cristo. Vivir en Cristo Jesús lleva a tener limpio el corazón y a ser humildes. No podemos ser carnales. El mundano es un peligro. Una persona mundana es un peligro. Porque una persona mundana no reza, no se confiesa, no acude a la Eucaristía, está siempre detrás de las modas, acepta las ideologías, y entonces el diablo con facilidad lo tumba. Nosotros no somos mundanos, no somos carnales, somos de Cristo. El diablo tiene un cierto poder, sin embargo, las más de las veces quiere hacer daño y no puede porque este poder está bajo otro poder, ya que Dios, quien da facultad al tentador, da también su misericordia al que es tentado. Dios ha limitado al diablo los permisos de tentar. Fíjense lo que decía San Agustín. El diablo tiene poder, sí, pero limitado. Y Dios misteriosamente permite la acción del diablo. Pero no nos olvidemos que cuando venga Jesús por segunda vez, ahí ya, lo dice el Apocalipsis, el diablo será encadenado. Los demonios quedarán totalmente encerrados en el infierno, por usar una imagen física. Actualmente están actuando y hacen daño, y Dios misteriosamente lo permite, pero no olvidemos un texto que me gusta repetir muchas veces, Romanos 8:28, todo ocurre para bien de los que aman a Dios. San Beda el Venerable decía, sus armas son la astucia, el engaño y la torpeza espiritual, y sus despojos son los hombres engañados por él. ¿Cuáles son las armas que tiene Satanás? La astucia, es vivo. Utiliza la inteligencia para engañar. El engaño es lo propio del maligno y la torpeza espiritual. Es decir, nos mete la idea de que la vida espiritual es aburrida, nos mete la idea de que el que reza es un aburrido, nos mete la idea de que los sacramentos no son importantes, nos mete la idea de que no hay que leer la Biblia. Todo eso viene del maligno. Dos pasos del diablo. Aquí tenemos una enseñanza muy importante. Primero engaña y después de engañar intenta retener en el pecado cometido. Esta es la estrategia del diablo. Primero engaña y luego que te ha engañado, te retiene en el pecado cometido y te mete la idea de que tu pecado es tan grave que no tienes perdón. O también te mete la idea de que aunque te has confesado, tienes que sentirte lo peor. Queridos hermanos, si ya te confesaste, te lo digo de corazón, como sacerdote amigo, olvídate de los pecados que ya te confesaste, porque el diablo se aprovecha de tus recuerdos para quitarte la paz. Dios te perdonó, perdónate tú también, déjate amar por Dios. Nosotros creemos en un Dios que trae paz, no en un Dios que te tortura. Quien tortura es el diablo. Ya he contado esta anécdota, la voy a volver a contar. San Alfonso María de Ligorio relata que una vez un sacerdote fue a su confesionario
para atender a los penitentes, y en la puerta del confesionario estaba el diablo. Y entonces el sacerdote le dice: oye, cachudo, ¿qué haces aquí? ¡Sal de ahí! ¿Qué haces en la puerta de mi confesionario? Y el diablo le dice al sacerdote: padrecito, estoy haciendo mi trabajo. ¿Cómo que tu trabajo, oye, cachudo? Sí, padrecito, le dice el diablo al sacerdote, te voy a explicar cuál es mi trabajo. A ver, ¿cuál es? Le dice el sacerdote. Y entonces el diablo le explica: mi trabajo es el siguiente. Yo le quito la vergüenza a la gente para que ofenda a Dios, y cuando la gente entra al templo y ve el confesionario, le devuelvo la vergüenza para que no se confiese. Queridos hermanos, no caigamos en la estrategia del diablo. Hay que confesarse. Y si ya te confesaste, ya blanquea tu disco duro. Blanquea tu disco duro. El Señor te ha perdonado. Perdónate tú también. No des ocasión al diablo para quitarte la paz. Ningún poder humano puede ser comparado con el del demonio. Y solo el poder divino lo puede vencer. Y tan solo la luz divina puede desenmascarar sus artimañas. El alma que hubiera de vencer la fuerza del demonio no lo podrá conseguir sin oración, ni podrá entender sus engaños sin mortificación y sin humildad. Fíjense lo que decía uno de los grandes místicos que ha tenido la iglesia, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es uno de los grandes místicos, un hombre que alcanzó altos grados de oración. Decía con claridad: para vencer al maligno, oración, mortificación y humildad. Hermanos, hay que rezar, hay que mortificarnos, y mortificarse no significa que ahora te flageles, significa que ofrezcas al Señor todo lo que te cuesta. Una persona que anda relajada por la vida, cuando vienen las tentaciones cae. Hay que fortalecer la voluntad y hay que ser humildes. Ya he dicho, lo que más hace temblar al maligno es la humildad. Por eso el diablo tiembla ante la Virgen María, la humilde esclava del Señor. ¿Cómo actúa el diablo? El diablo actúa ordinariamente y extraordinariamente. Vamos a detenernos aquí, primero con lo ordinario y luego con lo extraordinario. ¿Cómo actúa ordinariamente el diablo? A través de las tentaciones. Como es el padre de la mentira, presenta un mal con máscara de bien. El diablo está tentando en lo ordinario, lo cotidiano. Fíjense, nosotros debemos ser santos en lo cotidiano, en lo ordinario. Ninguno de nosotros va a hacer los viajes de San Juan Pablo II. Ninguno de nosotros va a tener los estigmas del Padre Pío. Ninguno de nosotros va a hacer las obras de misericordia que hizo Santa Teresa de Calcuta. Pero nosotros debemos ser tan santos como San Juan Pablo II, San Pío de Pietrelcina y Santa Teresa de Calcuta, haciendo bien nuestros deberes de cada día, poniendo mucho amor en lo ordinario, en lo cotidiano. Pues ahí es donde tienta el diablo, en lo ordinario. El diablo te tienta en lo ordinario cuando, por ejemplo, te incita a la flojera, te incita a la ira, te incita a la mentira, y todo en lo ordinario. Te incita a que veas pornografía, etcétera, etcétera. En lo ordinario. ¿Qué hacer? ¿Qué medios tenemos para no dejarnos tentar por el diablo? La oración diaria. Santa Teresa de Jesús decía: quien deja la oración ya no necesita diablo que le tiente. Solito se arruinó. Hermanos, hay que cuidar todos los días la oración. El día que no has rezado, ese día lo has perdido. Y no me digas que no tienes tiempo para la oración. Tienes tiempo para chatear, tienes tiempo para entrar a internet, tienes tiempo para ver tu telenovela turca. ¿No tienes tiempo para Dios? Debemos cuidar la oración diaria. Necesitamos de la confesión y la Eucaristía. Yo les he dicho, aquí en el santuario estamos atendiendo confesiones y dando la comunión. Pueden venir lunes a viernes, de 11 a 1, 4
a 6, estamos atendiendo. Qué importante es que la gente se confiese y comulgue. Necesitamos los sacramentos. Necesitamos de la devoción a la Santísima Virgen María y a San José, terror de los demonios. He contado ya varias veces también este relato ameno de San Alfonso María Ligorio en su libro Las Glorias de María, que es el libro que yo leí antes de entrar al seminario. Cuenta San Alfonso María de Ligorio que había una señora muy mariana que todos los días rezaba el rosario y rezaba su rosario en su sala, y en su sala tenía una jaula donde estaba un lorito. Y como todos los días esta señora rezaba el rosario, el lorito aprendió no a rezar el rosario, pero sí a decir a cada rato Ave María, Ave María, Ave María, como un lorito. Y un día esta señora estaba limpiando la jaula del lorito, dejó la puerta media abierta y el lorito se escapó y se fue a lo alto de un árbol que estaba en el jardín de la casa de la señora. Y la señora comenzó a llamar a su lorito, Bartolo, baja, y el lorito estaba ahí en lo alto del árbol, tranquilo. Y de repente, cuenta San Alfonso María de Ligorio, pasó por lo alto, en el cielo, un águila. Y el águila no había desayunado. Y vio al lorito y dijo, aquí está mi fiambre. Y comenzó a bajar a toda velocidad. Y la señora, al ver cómo el águila venía a toda velocidad, comenzó a gritar con más fuerza, Bartolo, baja, Bartolo, baja, Bartolo, baja. Y el lorito tranquilito, mirando el águila. Y el águila se acercaba, le salía ya baba de su pico. Cada vez venía con más velocidad y la señora gritaba, Bartolo, baja, Bartolo, baja. Y el águila se acercaba, estaba ya a 1 metro. Había extendido ya sus garras y el lorito miró al águila, dijo, ¡Ave María! Y al águila le dio un infarto y se cayó muerta. Por si acaso, este cuentito es de San Alfonso María Ligorio. Y dice San Alfonso María Ligorio, nosotros debemos ser como ese lorito, acudir a María. El águila en el cuentito representa al diablo. Si nosotros acudimos a María, estamos protegidos. Tumbamos al maligno. Acuérdese, por tanto, del lorito. Hay que tener devoción a San Miguel Arcángel. Y qué importante es el uso de los sacramentales. Santa Teresa de Jesús tuvo experiencias de cómo usando agua bendita pudo espantar a los demonios que la atacaban. Usemos el escapulario de la Virgen del Carmen, usemos la medalla de San Benito. Qué importantes son los sacramentales. Pero quiero aclarar que los sacramentales pierden eficacia si uno está en pecado mortal. Por si acaso, si estás en pecado mortal, por más que te eches 20 cilindros de agua bendita, eso no te va a servir para salir del pecado mortal. Lo que tienes que hacer es confesarte. Necesitamos por eso los sacramentos. Los sacramentos están en otro nivel. Usemos el agua bendita, tengamos nuestro escapulario de la Virgen del Carmen en nuestro pecho, tengamos nuestra medalla de San Benito, la medalla también milagrosa, en fin. Los sacramentales son importantes, pero no nos olvidemos que lo más importante es estar en gracia de Dios. Vamos ahora a lo extraordinario, que es lo que a la gente más le gusta. Pero no se olviden, el diablo actúa en lo ordinario. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a no dejarnos engañar por el diablo en lo ordinario. Hagamos bien nuestros deberes de cada día. Tratemos con caridad a los demás. No dejemos que se meta nada impuro en nuestra jornada diaria. ¿Cómo actúa extraordinariamente el diablo? Tenemos las infestaciones, las obsesiones y las posesiones. Vamos a explicar esto. ¿Qué es una infestación diabólica? Cuando el diablo causa daños físicos a una persona y también infesta lugares y cosas. El diablo puede causar daños físicos. Por ejemplo,
al santo cura de Ars no le dejaba dormir. Y el santo cura de Ars relata que cuando el diablo se ponía más furioso en la noche y no le dejaba dormir era porque al día siguiente iba a venir un pez gordo, es decir, iba a acercarse al confesionario una persona después de muchos años. Entonces el diablo se ponía rabioso y al pobre cura de Ars no le dejaba dormir. A mí no me deja dormir un santo varón que me toca el timbre a las 5:30 de la madrugada. No voy a dar nombres, pero es un gran amigo mío que viene con 5 cilindros de agua para que se las bendiga. El diablo causa daños físicos a una persona, y entonces es una infestación diabólica. Hay santos que han sufrido infestaciones diabólicas. El Padre Pío sufrió los ataques del diablo bajo la forma de un perro. Ahora, hay lugares infestados por el diablo, lugares donde se ha hecho ouija, lugares donde se han cometido pecados muy graves como profanaciones, lugares donde se han realizado misas negras, donde se ha profanado la Eucaristía, quedan infestados. Y en esos lugares se respira una falta de paz y se mueven las cosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un sacerdote tiene que ir y hacer unas oraciones de liberación del lugar. Voy a contar una anécdota que me ocurrió en esta parroquia, pero yo no era párroco entonces, y no sé si la persona que es protagonista está viendo esta charla, pero el domingo vino a verme y justo le decía, voy a contar la anécdota que me pasó en tu casa. Ya, padre, me dijo. El año 2006, en una casa de Caminos del Inca, no doy más datos, me pidieron que vaya a bendecir esa casa porque había cosas raras. Y yo le dije a la chica, no te preocupes, yo voy a ir y luego de que bendiga no va a pasar nada, vas a ver, yo tengo buena mano. Ya, padre, vaya, fui, estaba la familia reunida, los confesé a todos, me acuerdo que en la sala iban pasando, se iban confesando, luego bendije toda la casa, eché harta agua bendita, y cuando estaba bendiciendo la casa, la puerta, que era una puerta maciza, se cayó, pero se cayó como si alguien metió un ¡pum! Tal cual. Y yo la verdad quise barajear lo que había pasado y le dije a esta chica, tu puerta ya estaba viejita. ¡No, padre! Estaba bien puesta y es sólida. La verdad que no puedo darles una explicación de lo que pasó con la puerta. La cosa es que la familia se quedó más asustada de lo que ya estaba y siempre se me ha quedado esa anécdota y la chica, que ahora ya pues han pasado varios años, también se acuerda de la anécdota. No voy a decir nombres. Pero ocurre que uno va a un lugar donde hay infestación, hace la bendición y hay signos de que hay una liberación. ¿Qué es una obsesión diabólica? El diablo causa daños psicológicos y perturbaciones mentales. También puede pasar, no es una posesión todavía. El diablo puede generar imaginaciones horribles, daños psicológicos, perturbaciones mentales. Por ejemplo, yo conozco casos de chicos que han jugado la ouija y han quedado traumados. Padres de familia, cuiden lo que hacen sus hijos. La ouija viene del diablo, se está evocando espíritus, es decir, se está llamando demonios. El diablo puede causar obsesiones, profundos daños psicológicos, quitar el sueño, perturbaciones mentales. Por eso es importante que cuando haya este tipo de problemas, si el sacerdote evalúa el caso, luego lo dirija a un psicólogo o a un psiquiatra, si fuese el caso, para discernir. Cuando una persona ha participado, por ejemplo, de sesiones de espiritismo o ha participado de sesiones de hechicería o de magia negra, esa persona queda dañada y a veces hay daños psicológicos o perturbaciones mentales irreparables muchas veces. Por eso no hay que jugar con el maligno. Y lo más intenso es la posesión diabólica.
cuando el diablo se apodera de un cuerpo humano dominándolo con violencia. Existen casos de posesión diabólica, casos donde el diablo ha entrado en la persona, se ha apoderado del cuerpo de esa persona y domina el cuerpo con violencia. Yo tengo bastantes libros sobre el diablo, soy profesor de teología, tengo bastantes libros, luego los voy a mostrar por si acaso no los presto. En primer lugar, porque he aprendido que no hay que prestar ni plata ni libros, porque ya no aparecen. Y en segundo lugar, porque son libros que no es para que lo lean aquellos que no tienen formación teológica. Son libros propios para aquellos que enseñan teología, porque hay cuestiones que es preferible que las sepan aquellos que enseñan teología y que luego lo transmitan a los fieles. ¿De acuerdo? Bien. Lo que ustedes tienen que leer es la Biblia y el Catecismo. Punto. ¿Qué hacer en caso de una posesión? Se debe pedir al obispo del lugar un exorcista para que proceda con una investigación seria. En toda diócesis se debe contar con un exorcista. El primer exorcista es el obispo. ¿Qué significa eso? Que en realidad quien debería hacer los exorcismos es el obispo, pero el obispo no puede estar en todo, entonces delega a un sacerdote. El obispo nombra a un sacerdote como exorcista y es él y solo él el que debe hacer el rito del exorcismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es correcto decir el padre X es exorcista cuando ese padre no tiene la delegación del obispo. El obispo es el que constituye a un sacerdote como exorcista. Yo he tenido la gracia, cuando era rector del seminario, de vivir con el exorcista que había en Lima. Digo su nombre porque era muy conocido. El padre Javier ha vivido en el seminario. Tuve la gracia de ayudarle en algunos exorcismos, me pedía ayuda y puedo contar algunos casos. Una chica estaba poseída, el padre Javier estaba exorcizándola, yo le estaba ayudando porque hay que ayudarle, porque la verdad que es impresionante. Ustedes han visto la película El Exorcista, pues imagínense más o menos eso. Y a mí me quedó muy impresionado cuando colocamos las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús en el pecho de la niña, cómo se escuchó una voz que nunca en mi vida he escuchado. Una voz, pero un aullido, un aullido. Para poder hacer el exorcismo se necesita la autorización del obispo. En este caso concreto, el padre Javier era el exorcista, ahora ya no es el exorcista. Ahora no sé quién es. Si hay algún caso, en primer lugar el sacerdote ve el caso y luego lo comunica al obispo y el obispo verá a quién delega el exorcismo. Repito, no hay que tener miedo ante la presencia del maligno, no hay que tener miedo. Si estamos con Cristo, el diablo no puede nada contra nosotros. Así que tranquilos. ¿Qué tipos de exorcismo todos hemos recibido? Tú también ya recibiste un exorcismo. El día de nuestro bautismo se nos hizo un exorcismo. Y toda confesión bien hecha es, en cierta manera, un exorcismo. El día que fuiste bautizado, has sido exorcizado. Vamos a recordar, digo recordar entre comillas porque seguramente nosotros éramos bebitos o niños, lo que el sacerdote dijo cuando nos exorcizó. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto dice el sacerdote, es un exorcismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego el sacerdote unge nuestro pecho, éramos bebitos, con el óleo de los catecúmenos y dice, para que el poder de Cristo Salvador los fortalezca, los ungimos
con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos recibido ya un exorcismo. Y como ya les he dicho, toda confesión bien hecha, en cierta manera, es un exorcismo. ¿Cómo pueden venir infestaciones, obsesiones o posesiones? Acuérdense cómo actúa el diablo. Ordinariamente, mediante las tentaciones. Extraordinariamente, con infestaciones, obsesiones o posesiones. Cuando se han realizado pecados satánicos, mediante la brujería, cuando uno participa o también es víctima de brujería. También podemos ser víctimas de brujería. Hay personas que son víctimas. Hay gente envidiosa que va a los brujos y el brujo, como sabemos, hace pactos con el diablo y misteriosamente Dios permite que llegue un daño a una persona. El espiritismo también genera infestaciones, obsesiones o posesiones. El espiritismo consiste en evocar espíritus. Supuestamente se llaman difuntos, pero los difuntos no vienen, vienen demonios. Queridos hermanos, hay que rezar por nuestros difuntos, no llamarlos, porque no van a venir. Las almas del purgatorio se están purificando, y salvo que Dios permita, pueden dar signos para que recen por ellas, pero no se les llama. ¿Quiénes vienen cuando se llaman difuntos? Los demonios. Por lo tanto, a no jugar con los espíritus chocarreros. ¿Qué pecados son satánicos? Hacer pactos con el diablo. Hay gente que le va muy bien en los negocios y han hecho pactos con el diablo. Hay casos conocidos, contados por exorcistas. Hay personas que hicieron pactos con el diablo, pero el diablo es un ser pervertido y pervertidor. En él no hay nada bueno. Yo he conocido también un caso concreto de una persona que hizo pacto con el diablo para ganar dinero en un casino. Esa persona ahora está al borde de la locura. Quiere suicidarse. Profanar la Eucaristía, que es un pecado gravísimo. Los ritos satánicos, donde se profana la Eucaristía, las misas negras. Promover ataques sistemáticos contra la vida humana, hermanos, esto es del diablo. Promover el aborto es del diablo, hay que decirlo. El diablo es el que promueve la cultura de la muerte. Y promover las perversiones sexuales es del diablo, es un pecado grave. Por eso tenemos que reaccionar, no permitir que la ideología de género se propague. Tenemos que reaccionar, hermanos. La ideología de género viene del diablo. Es el todo vale, varón con varón, mujer con mujer. Tenemos que darnos cuenta que hay pecados muy graves. Y esos pecados muy graves son llamados pecados satánicos. Les voy a narrar un cuentito. Hubo un congreso de demonios, por si acaso sin alusiones personales, y todos los demonios estaban ahí reunidos en su congreso, y hubo un concurso. Se iba a premiar al demonio que más pecados mortales consiguiera de parte de los hombres. Entonces se les dio un plazo a todos los demonios de una semana. Luego de una semana se reunieron otra vez en su congreso y entonces cada demonio iba diciendo su hazaña. El primer demonio dijo: yo he logrado que 20 hombres forniquen, por lo tanto 20 pecados mortales. El segundo demonio dijo: yo he logrado que 50 chicas aborten, por lo tanto 50 pecados mortales. Otro dijo: yo he logrado que 100 hombres casados sean adúlteros, por lo tanto 100 pecados mortales. Y así cada demonio iba
diciendo su hazaña. Y al final, el demonio más astuto dijo, yo les he ganado a todos. Yo hice que se pasase pornografía por internet y 500 millones de personas han caído, 500 millones de pecados mortales, he ganado. ¿Cuál es la moraleja? Que hoy el demonio utiliza la pornografía para encadenar muchas personas. Según los testimonios de los exorcistas, ¿qué es lo que más agrada al diablo? Voy a leer algunos testimonios, como les he dicho, tengo varios libros que no se prestan sobre el diablo y también sobre lo que es la demonología. Hay un libro que es del padre Pellegrino Ernetti, tiene un libro que es Catechesi di Satana, está en italiano. Este padre Pellegrino Ernetti recopila testimonios de exorcistas que han recogido lo que el diablo decía cuando se le estaba expulsando de una persona. Fíjense lo que dice el diablo sobre la Eucaristía. Fíjense lo que dice el diablo sobre la Eucaristía. Aquí me encuentro desarmado, no tengo fuerzas para luchar. Los que se alimentan de esta carne y beben de esta sangre se hacen fortísimos contra mí, se hacen invencibles a mis seducciones y tentaciones. Lo que más agrada al diablo es profanar la Eucaristía, el aborto, las perversiones sexuales, las adicciones de todo tipo. Ahí donde hay esclavitud, ahí está el diablo. La profanación del matrimonio, y se profana el matrimonio con el adulterio, y también con la ideología de género, porque entre dos varones no hay matrimonio, entre dos mujeres no hay matrimonio. La traición de los ministros sagrados. Por eso, hermanos, ustedes tienen que rezar mucho por los sacerdotes, para que seamos fieles hasta la muerte. Una de las cosas que más agrada al diablo es cuando un sacerdote deja el ministerio. Les narro otro cuento, parezco ya el narrador de cuentos. En un pueblo había un solo demonio para tentar al pueblo y 1000 demonios para tentar la casa parroquial. ¿Por qué? Porque en el pueblo ya todos estaban en pecado mortal y solamente hacía falta un demonio para tenerlos dominados a todos. Y en la casa parroquial, en cambio, el sacerdote estaba en gracia de Dios y había 1000 demonios queriendo que caiga. Tienen que rezar ustedes por los sacerdotes todos los días. Las modas inmorales agradan al diablo. Hemos perdido el pudor, la modestia, todo eso, hermanos, hay que reaccionar. Las modas inmorales agradan al diablo. Generan, pues, todo tipo de desórdenes sexuales, suscita la lujuria, etcétera, etcétera. Según los testimonios de los exorcistas, ¿qué es lo que más desagrada al diablo? La confesión. Fíjense lo que un demonio decía cuando estaba siendo exorcizado. Qué estúpida invención, cuánto daño me hace sufrir. Aquella sangre es mi dolor más atroz. Pero he encontrado sacerdotes que no creen en la confesión y mandan a los cristianos a recibir al falso Dios en pecado. ¿Cuántos sacrilegios hago cometer? Fíjese lo que el demonio le decía a un exorcista. Lo que más desagrada al diablo, la confesión. Por eso hay que confesarse. Ya les he dicho aquí, en la parroquia estamos confesando. Ahora, la confesión hay que hacerla bien, con un buen examen de conciencia. No hay que alargarse demasiado. Hay que ser concretos. La confesión se hace con las 3 Cs. Concreta, clara y completa. Las 3 Cs. Al diablo le desagrada la comunión, sobre todo la comunión eucarística frecuente. Al diablo le desagrada la adoración eucarística. Fíjense lo que un demonio le decía a un exorcista: adorar un pedazo de pan. ¿Cuántos insensatos pierden horas y horas, día y noche, de rodillas adorando un pedazo de pan?
escondido en una caja sobre el altar del falso Dios. Cuánta rabia me dan estas personas, cuánta rabia me dan estas adoraciones irracionales. Fíjense lo que dice el maligno. Fíjense cómo ataca a los adoradores de la Eucaristía. Lo que más desagrada al diablo es la devoción a la Virgen. Miren lo que un demonio le decía a otro exorcista. Odio el rosario, ese utensilio gastado y podrido de aquella mujer, se refiere a la Virgen. El rosario es para mí como un martillo que me golpea la cabeza. Es la invención de los falsos cristianos que no me obedecen y siguen a aquella mujer. En vez de oírme a mí, que reino en todo el mundo, se van a rezar a aquella mujer, mi primera enemiga, con esa cosa. Así le llama el rosario, con esa cosa. Fíjense al padre de la mentira, cómo ataca el rosario. Me hacen tanto daño. La devoción a la Virgen es una protección, hermanos. La obediencia y la humildad desagradan al diablo. La obediencia al Papa desagrada al diablo. Un demonio le dijo esto a un exorcista. Lo que mayormente me destruye es la obediencia a aquel hombre vestido de blanco, se refiere al Papa, que manda en nombre del falso Salvador y Redentor. Obedecer a un hombre que ama a aquella mujer, se refiere a la Virgen, que me persigue desde siempre. ¡Qué vergüenza! Parecen ovejas, conejos, asnos. ¡Qué vergüenza! Es odioso a mis seguidores el polaco que ama a la mujer y que propaga el rosario como su oración preferida. Estas palabras las decía el demonio contra el Papa Juan Pablo II. Todo parece indicar que Juan Pablo II hizo exorcismos. Y también le molesta al diablo la oración de los consagrados. Por eso cuando veas a un sacerdote rezar, a una religiosa rezar, a un consagrado, consagrada rezar, déjalos rezar, déjalos rezar. Me preocupan mucho aquellas siervas con la cabeza cubierta que abandonan todo para recluirse dentro de 4 muros y sacrificar todo por Dios día y noche. Ellas se mortifican, no duermen lo suficiente, no comen según las necesidades del apetito del cuerpo, no hablan libremente en todas partes, rezan, cantan. De estas religiosas claustrales tengo miedo, un miedo terrible. Son mis enemigos más terribles y aguerridos. Me quitan de las manos muchas almas de toda clase y condición. ¡Qué enemigos tan terribles! Cuando comienzan a rezar por la conversión de un alma, son tenaces. Fíjense lo que el diablo dice de las religiosas de clausura. Yo no sé si las carmelitas ahora me están escuchando. Las religiosas de clausura son el pararrayos de la iglesia, el pararrayos de la iglesia. Y el diablo no quiere que haya religiosas de clausura. Fíjense lo que el demonio le decía a un exorcista. Cuando comienzan a rezar por la conversión de un alma, son tenaces. ¡Qué enemigos tan terribles tengo!, dice el diablo, refiriéndose a las almas consagradas. Yo tengo una anécdota con las carmelitas. Hace años atrás les daba clases del más allá. Todos los sábados me iba hasta Barrios Altos y las instruía en el más allá. Y cada sábado les daba un tema, la muerte, el juicio particular. Y la última clase que les di, no pude terminar todo el curso, fue el purgatorio, porque de ahí me nombraron párroco, y además estaba de retorno al seminario, y tenía varias cosas, y ya no podía ir los sábados. Y entonces, la última clase que tuve con ellas, en el monasterio de la Virgen del Carmen de Barrios Altos, fue sobre el purgatorio. Por eso cada vez que yo las veo, las encuentro, cuando voy a visitarlas, me dicen, Padre Carlos, nos dejó en el purgatorio. Yo les digo, tienen que estar contentas. Imagínense ustedes que la última clase hubiera sido sobre el infierno, las hubiera dejado en el infierno, de ahí no salen. Saludo a todas las religiosas de clausura y las animo, hermanas, a que recen por la conversión del mundo. Este número del catecismo a mí me gusta mucho. El poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Fíjense, el diablo no puede impedir la edificación del reino de Dios. El poder de Satán no es infinito. Tú con Cristo eres invencible, créetelo.
Repito, tú con Cristo eres invencible. Por eso hay que rezar, hay que confesarnos, hay que recibir la comunión, hay que tener devoción a la Virgen María, a San José, al Arcángel San Miguel, obedecer a la Iglesia, obedecer al Papa, no aceptar ideologías. El diablo existe, actúa ordinariamente y extraordinariamente. Ordinariamente las tentaciones, extraordinariamente tenemos infestaciones, obsesiones y posesiones. Las infestaciones es cuando el diablo causa daños físicos a alguien o toma posesión de un lugar. Es más, uno puede ir a un lugar y dice, está cargado. Las obsesiones es cuando el diablo daña psicológica o psiquiátricamente a una persona, y las posesiones cuando toma ya posesión de la persona. En casos extraordinarios se debe consultar con un sacerdote. Hay que consultar con un sacerdote. Jesús ha vencido al diablo y la devoción a María es una poderosa protección. Ahora yo les invito, para terminar la charla, a hacer algunas oraciones, porque hay que rezar, hermanos. Vamos a rezar juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora voy a hacerles esta oración de liberación que está en el ritual de exorcismos. Ustedes van a decir, líbrame, Señor. El sacerdote dice la primera frase, ustedes digan, líbrame, Señor. Jesús, por tu encarnación, líbrame, Señor. Por tu nacimiento, líbrame, Señor. Por tu bautismo y santo ayuno, líbrame, Señor. Por tu pasión y cruz, líbrame, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbrame, Señor. Por tu santa resurrección, líbrame, Señor. Por tu admirable ascensión, líbrame, Señor. Por el envío del Espíritu Santo, líbrame, Señor. Por tu gloriosa venida, líbrame, Señor. Salva, Cristo Salvador, por la fuerza de la cruz. Tú que salvaste a Pedro en el mar, ten piedad de estos hermanos que están aquí presentes virtualmente. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libra a estos hermanos de todo mal, de los ataques del maligno. Tu cruz adoramos, Señor, tu gloriosa pasión contemplamos. Ten misericordia de ellos. Tú que padeciste por todos nosotros, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido el mundo. Oh Dios, que por la gracia y la adopción quisiste que estos hijos fueran hijos de la luz, te pido que les concedas no verse envueltos en las tinieblas de los demonios, sino que puedan por siempre permanecer plenamente en el esplendor de la libertad recibida de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hemos terminado la charla. Repito, con Cristo vencemos. Había un señor que siempre llegaba borracho a su casa, llegaba a las 2, 3 de la madrugada, y la señora ya estaba harta, y un día decidió asustar a su esposo. Se escondió detrás de un sofá en la sala y esperó la hora en que el esposo llegase. Eran como las 2 de la madrugada, el esposo, como de costumbre, llegó borracho, abrió la puerta y la señora comenzó a gritar así. Y el pobre señor, asustado, pregunta, ¿quién es? Y la señora, soy el diablo, soy el diablo. Entonces el señor dice, felizmente, yo pensé que era mi esposa. Este hombre le tenía más miedo a la esposa que al diablo. Queridos hermanos, no hay que tener miedo al diablo, con Cristo vencemos. Con Cristo vencemos. Con Jesús, José y María, vencemos. Quiero darle las gracias por su paciencia.
El PowerPoint, como siempre, se va a colgar en el Facebook, lo pueden pedir a la secretaria. Y, como les he dicho, lo importante es estar con Jesús. Este es el ritual de exorcismos que solamente lo puede utilizar un sacerdote, solo un sacerdote. Y si es exorcista, hay unas partes que solo el exorcista puede recitar, solo el exorcista. Tenemos aquí un ritual en latín antiguo, el ritual romano antiguo. A mi concepto, el mejor exorcista ha sido el padre Amort. El padre Amort tiene muchos libros, por ejemplo, este libro, El Diablo, donde relata casos concretos. Yo les recomiendo que no estén buscando estos libros, porque hay que tener cierta formación. Lo importante es que ustedes sepan lo que dice el catecismo sobre el diablo. Después, el padre Amor escribió este libro que sí podrían leer sobre la Virgen María, la presencia de la Virgen María en los exorcismos. Cuando un exorcista nombra a la Virgen, el poseído tiembla. La Virgen ha pisado la cabeza de la serpiente infernal. Este libro se llama La mujer que venció al mal, del padre Amor, exorcista. El padre Amor ya murió. Y cuando uno escucha al padre Amor o lee lo que cuenta, la verdad que te impresiona. Él cuenta, por ejemplo, que una vez, haciendo un exorcismo, salían clavos de la persona que estaba poseída. Después tenemos de otro exorcista, el padre Balducci, se llama La posesión diabólica. Repito, no les recomiendo que lean. Yo sí, pues soy profesor y soy sacerdote. ¿Ya? Ustedes tranquilos, ¿ya? Relájense. Son relatos bien fuertes, pero lo que sí les digo es que todo lo que implica atentar contra la vida humana, atentar contra el valor sagrado del matrimonio, atentar contra el valor sagrado de la familia, viene del diablo. Eso sí se los digo con claridad. Y hay que oponernos a ese tipo de leyes inmorales. No podemos quedarnos callados. Y aquí tenemos el signo del exorcista del padre Amort, también muy importante. Y bueno, espero que nadie se haya desmayado. Así que tranquilos, rezo por ustedes, ustedes recen por mí. Así que debemos estar firmes en la fe. Firmes en la fe. Siempre firmes en la fe. Y recemos todos el rosario. Recemos el rosario. El rosario es el arma. El rosario es el arma. Las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. Recemos el rosario, nuestra arma. Gracias por todo, les encomiendo, que el Señor les bendiga y ya saben, con Jesús, José y María, vencemos al adversario, al maligno. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Firmes en la fe, ánimo y ya saben, con Jesús, José y María, noqueamos al maligno. Hasta luego, bendiciones.